Arrancamos la grabación. Kenya, ¿cómo estás? Bien, Una- gracias. un Saludos. abrazo para todos. Es un placer tenerlos acá de nuevo. Hoy vamos a tener una reunión un poquito distinta porque estamos sin Paulita. Paulita anda hecha toda una abuela, está dedicada a los nietos y a su familia esta semana. Entonces la clase la vamos a atender entre Flor, Carlos y yo, ¿sí? Y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Nos va a hacer mucha falta, pero bueno, vamos a hacerlo de la mejor forma. Miriam, bienvenida. Vamos a pasarle el micrófono a Rita con Antonio, quien hoy nos va a ofrecer la oración. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, nos sentemos cómodos, cerremos los ojos, observemos nuestra respiración, aquietemos nuestros pensamientos y con nuestra mente puesta en Dios Padre, invoquemos su presencia. Padre nuestro, nuestros corazones están llenos de amor y gratitud hacia ti. Te adoramos, Padre. Gracias, amado Señor, por las bendiciones que recibimos diariamente. Gracias por una nueva oportunidad de estar reunidos con esta gran familia X. Amado Padre, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes para que así el Espíritu de la verdad nos ayude a discernir la lectura de hoy. También te pedimos por nuestros hermanos que no le están pasando bien. Por favor, Señor, reconfórtalos, alívialos, y si es tu voluntad, atiendes sus súplicas. En forma muy especial te pedimos, bendigas al grupo de facilitadores el día de hoy. Todo esto te ofrecemos y te lo pedimos por nuestro amadísimo Jesús de Nazaret. Amén. 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 Mil gracias, Rita. Bueno, mis queridos amigos, Amén. como anuncios, pues queríamos contarle que recibimos una reclamación de YouTube, una o varias, todavía hasta la hora en que no he podido saber, porque me llegaron 4 cuadritos por la música utilizada. Inicialmente pudimos identificar que la música que utilizó Mónica después de su canción, que era Noche de Paz, tenía derechos. Entonces, pues lo que decidimos fue cortar la grabación donde termina ella para volverla a subir, ¿sí? Sin embargo, cuando ya fuimos a subirla, porque la mandó Javier, hizo toda la cosa, pero cuando fuimos a subirla descubrimos que ya nos habían mochado otras partes del video. Entonces, moraleja, tenemos que tener mucho cuidado cuando usemos música, que sea música que no tenga derecho o que tenga autorización para usarla, porque si no, nos va a pasar eso. O sea, realmente, pues nos salva que nosotros no monetizamos los videos, que nosotros no tenemos ningún interés comercial y que es una cosa de corte espiritual, pero nos llegó a los dos lados y de todas maneras esta vez, por eso presumo que había más música con derechos, porque la última vez que entré a funcionarlo, nosotros habíamos dicho con Javier que íbamos a cortar en el minuto, era 2:22, 2:20, y se me solían a quitar como 2 minutos y medio a la grabación, que era donde aparecía Noche de Paz. Pero cuando llegué con la nueva grabación a buscar el minuto, no tenía nada que ver, ya nos habían mochado otro pedazo. Entonces dije, bueno, vamos a intentar a revisarla con calma, cosa que no he hecho, que me he parado esta semana. Pero les pido el favor que tengamos en cuenta para futuras presentaciones, que es mucho cuidado con la música que utilizamos, ¿ok? Vamos a iniciar entonces con Carlos, ya que le paso el micrófono a Carlitos. A los demás les pido el favor que cierren sus micrófonos y iniciamos con la lectura. Bien, el seminario Conociendo y Profundizando el libro de Urantia. Hoy vamos
a estudiar el documento 11, la isla eterna del paraíso. El paraíso es el centro eterno del universo de los universos y la morada del Padre Universal, del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de sus divinos coordinados y asociados. Esta isla central es el cuerpo más gigantesco organizado de realidad cósmica en todo el universo maestro. El paraíso es una esfera material, así como también una morada espiritual. Toda la creación inteligente del Padre Universal reside en moradas materiales. Tengamos en cuenta eso. Por lo tanto, el centro del control absoluto debe ser también material, literal. Nuevamente, debe reiterarse que las cosas y los seres espirituales son reales. La belleza material del paraíso consiste en la magnificencia de su perfección física. La grandiosidad de la isla de Dios se exhibe en las estupendas realizaciones intelectuales y en el desarrollo de la mente de sus habitantes. La gloria de la isla central se muestra en la dote infinita de personalidad espiritual divina, la luz de la vida. Pero las profundidades de la belleza espiritual y las maravillas de este conjunto magnífico están totalmente más allá de la comprensión de la mente finita de las criaturas materiales. La gloria y el esplendor espiritual de la morada divina son imposibles de comprender para los mortales. Y el paraíso existe desde la eternidad. No hay archivos ni tradiciones respecto al origen de esta isla nuclear de luz y vida. Si hay algún comentario a este respecto, aunque está bastante claro. Si no, pues entonces continuaríamos. La morada divina. El paraíso sirve muchos propósitos en la administración de los reinos universales, pero para los seres criaturas existe fundamentalmente como morada de la deidad. La presencia personal del Padre Universal reside en el centro mismo de la superficie superior de esta morada de las deidades, la cual es casi circular, pero no esférica. Esta presencia paradisíaca del Padre Universal está inmediatamente rodeada por la presencia personal del Hijo Eterno, mientras que ambos están envueltos en la gloria inenarrable del Espíritu Infinito. Dios habita, ha habitado y habitará por siempre en esta misma morada central y eterna. Siempre lo hemos hallado allí y siempre allí lo hallaremos. El Padre Universal está cósmicamente enfocado espiritualmente, personalizado y geográficamente reside en el centro del universo de los universos. Todos sabemos el camino directo para seguir para encontrar al Padre Universal. Vosotros no podéis comprender mucho acerca de la morada divina debido a lo remota que está de vosotros y a la inmensidad del espacio que os separa de ella. Pero los que pueden comprender el significado de estas distancias enormes conocen la ubicación y morada de Dios tan certera y literalmente como vosotros conocéis la ubicación de Nueva York, Londres, Roma, Singapur o ciudades definitivas y geográficamente situadas en Urantia. Si fueras un navegante hábil, equipado de nave, mapas, brújula, podrías encontrar fácilmente estas ciudades. Asimismo, si tuvieras el tiempo y los medios del viaje y estuvieras calificado espiritualmente y contaras con la guía necesaria, podrías pilotear de universo en universo, de circuito en circuito, viajando siempre hacia el interior a través de los dominios estelares, hasta que por fin te hallarías ante el resplandor central de la gloria espiritual del Padre Universal. Provistos de todo lo necesario para el viaje, es tan posible encontrar la presencia personal de Dios en el centro de todas las cosas, como lo sería encontrar las ciudades distantes en tu propio planeta. El hecho de que tú no hayas visitado estos sitios no refuta en modo alguno su realidad ni su existencia auténtica. Que tan pocas criaturas del universo hayan encontrado a Dios en el paraíso, en modo alguno refuta tampoco la realidad de su existencia ni de su persona espiritual en el centro de todas las cosas.
El Padre ha de ser hallado siempre en esta ubicación central. Si se mudara, se desencadenaría el pandemonio universal, porque en él convergen, en este centro residencial, las líneas universales de la gravedad desde los confines de la creación. Si remontamos el circuito de la personalidad a través de los universos, o seguimos las personalidades ascendentes mientras viajan hacia el interior de la creación, donde está el Padre, si trazamos las líneas de gravedad material hasta el paraíso bajo, seguimos los ciclos punzantes de la fuerza cósmica. Si trazamos las líneas de la gravedad espiritual del Hijo Eterno, o seguimos la procesión de los hijos paradisíacos de Dios que se dirige hacia el centro, si descubrimos los circuitos mentales o seguimos los billones de seres celestiales que surgen del Espíritu Infinito, mediante cualquiera de estas observaciones o por todas ellas, se nos conducirá directamente hasta la presencia del Padre en su morada central. Aquí Dios está personal, literal y realmente presente. Desde su ser infinito fluyen los caudales de las corrientes de vida, la energía y la personalidad para todos los universos. Caldito, ¿me pones el cuadro, por favor? No, devolvámonos y me pones el cuadro. El cuadro del paraíso. Ok. Ok. Vamos a ver varias cosas. Antes de ver el paraíso, que lo tenemos acá, vamos a ver el símbolo que nosotros conocemos como el símbolo de Urantia. Ustedes se acuerdan que era el símbolo de Melquisedec, ¿sí? Tenemos el Padre, el primer círculo, ¿sí? Es el Padre, el segundo círculo es el Hijo y el tercer círculo es el Espíritu Infinito. Bueno, aquí en el paraíso decimos que tiene tres partes. Aquí nos dan unas proporciones de que es una cosa, hagan de cuenta un disco de pesas, pero más alargado, ¿sí? No es exactamente recto y no es esférico. Entonces decimos que el paraíso tiene tres superficies. El paraíso alto, donde está este círculo, digamos, el círculo de la deidad, donde vive el Padre Celestial, está rodeado por el Hijo y está rodeado por el Espíritu Infinito. ¿Correcto? Después tenemos el paraíso periférico, que es donde se acercan las naves y hay una cantidad de información histórica. Y después tenemos el paraíso bajo, que es de donde sale la energía. ¿Sí? Vamos a mirar varias cositas que son muy importantes que tengamos claras. Fíjense que nos habla de circuitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el circuito del Padre, ustedes se acuerdan que hablábamos del circuito de la personalidad y que el Padre nos ala hacia el paraíso, hacia su presencia, ¿sí? A través de ese circuito. Después decíamos que el Hijo, ¿sí? Que rodea, vemos aquí, en esta parte superior, es el circuito de el Espíritu, ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces, todas las cosas espirituales nos van alando. Hay otro circuito que nos ala hacia el paraíso. Y después tenemos el Espíritu Infinito, tercera fuente y centro, que es todo lo que tenga que ver con aspectos mentales. Entonces, el circuito de la mente nos está alando, pero a la misma vez, en la parte del paraíso bajo, tenemos la gravedad material. Entonces, fíjense ustedes que tenemos varios circuitos que nos están alando hacia el paraíso. Ahora, ¿qué es interesante de esto? Alrededor del paraíso, tenemos que hay primero 7 esferas sagradas que son las esferas del Padre. Considerémoslas como si fueran las oficinas administrativas desde donde el Padre va a manejar ciertas cosas que vamos a ver más adelante. Después tenemos 7 esferas adicionales que aquí las ven ustedes en rojito. Son las esferas del Hijo. Y después tenemos otras 7 esferas azules que son las esferas del Espíritu, ¿sí? Que son de nuevo las oficinas desde donde se administra cierta parte del universo. Si nosotros lo viéramos de frente, entonces lo veríamos así. El paraíso lo veríamos por la parte superior, después las 7 esferas del Padre, las 7 esferas del Hijo y las 7 esferas del Espíritu Infinito. Ahora, miren que hay una cosa interesante. Todas las creaciones están, digamos, horizontalmente hacia el paraíso. Si cogiéramos aquí el paraíso, tendríamos que todas las creaciones van en los dos sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo está el tiempo y el espacio. Por eso aquí vemos en este gráfico cómo es el tema del tiempo y el espacio. El paraíso es el único sitio que no tiene ubicación espacial. El espacio comienza a partir del paraíso. ¿Sí? Y entonces vemos como una dona que nos van a explicar más adelante por qué tenemos esta forma gráfica, para que lo entendamos. Esto es lo que nosotros llamamos, ¿sí? Vamos a ver ahora los circuitos de Abona, el universo central, ¿sí? Para que tengamos claridad sobre esto. Podemos ahora sí dejar de compartir.
Bueno, inquietudes. No sé si los brillantes son ustedes o nosotros, pero el hecho de que no haya dudas quiere decir que ustedes están muy pilos, están entendiendo muy bien, ¿sí? Pero básicamente fíjense cómo vamos a tener presente los circuitos de gravedad. Entonces decimos que personalidad, decimos que espíritu, decimos que mente y la gravedad material, ¿sí? Son los 4 circuitos básicos que nos vamos a encontrar que nos atraen hacia el paraíso. ¿Ok? Rafael. Bueno, cuando cuando se menciona circuitos, me imagino yo algo circular, o es algo como en la electricidad, por ejemplo, que empieza en el mismo punto y acaba en el mismo punto. ¿Es eso? ¿O es algo circular? Lo puede manejar así. A ver, nunca va a ser circular porque el universo no es circular, es elíptico, ¿sí? Pero no importa, se refiere a eso, se refiere que hay unas fuerzas de gravedad, llámalas elípticas, llámalas circulares, llámalas como quieras, llámalas que nos están atrayendo hacia el paraíso, atrayendo. Recordemos que todo lo bueno viene del Padre. Entonces, la personalidad que recibimos somos únicos. Nosotros decimos que somos unigénitos en el universo. Tenemos unas características que no hay dos Rafael Camacho en el universo, ¿correcto? Somos un ser único. Entonces, esa personalidad que nos da el Padre se mueve dentro de un circuito, todas las personalidades, ¿sí? Y Él a través de ese circuito nos va trayendo hacia su presencia. Igual sucede con la parte espiritual del Hijo, igual sucede con la parte mental del Espíritu Infinito, e igual sucede con la gravedad. ¿Cómo se explica que no haya un despelote en esa creación monstruosamente grande y que no se estrellen los mundos y todo, sino que haya un orden perfecto y que todos los universos estén girando alrededor del paraíso? ¿Sí? Es precisamente por esa gravedad que sale del paraíso bajo, que es la gravedad material, que es lo que mantiene todo en orden. ¿Sí soy claro? Claro, entonces, digamos que en el circuito del Padre Universal es en donde está conectado nuestro ajustador del pensamiento, quiero pensar. El Así es. circuito del ajustador es diferente, ¿sí? Porque acuérdate que ya estamos hablando de otro don que nos da el Padre, que es un pedacito de él que pone en nuestra mente. Ojo, ¿sí? Ahí no estamos hablando de la personalidad, estamos hablando, fíjate que personalidad, espíritu y mente, y el Padre nos da un pedacito de él que pone en nuestra mente. ¿Ok? Entonces, esa parte de la personalidad de espíritu y mente, el ajustador del Claro, pensamiento, es un esa don parte. adicional, es un don adicional, ¿correcto? Y todo eso, tener claridad sobre eso, nos ayuda para poder entender lo que es la identidad eterna, ¿sí? Todo eso nos va a ir teniendo claridad y cada día va a tener más sentido para nosotros, ¿ok? Perfecto, gracias. Listo. Entonces, si te parece, continuamos, doña Florcilla. Ok. Bueno, es verdaderamente lindo empezar a conocer lo que es el paraíso, porque había gran confusión, se pensaba que estaba aquí, y en realidad el paraíso es otra cosa, no es donde estuvieron Adán y Eva, sino es el centro de la gran creación. Y bueno, entonces empiezan los reveladores esta sección diciéndonos lo siguiente. Puesto que estáis comenzando a vislumbrar la enormidad del universo material discernible, incluso desde vuestra ubicación astronómica, vuestra posición espacial en los sistemas estelares, debería ser evidente para vosotros que un universo material tan extraordinario ha de contar con una capital adecuada y digna, un centro de gobierno a la altura de la dignidad e infinitud del soberano universal de toda esa vasta creación de reinos materiales y seres vivientes. El paraíso difiere en su forma de los cuerpos espaciales habitados. No es esférico, es definidamente elipsoide, siendo un sexto más largo en su diámetro norte a sur que en su diámetro este-oeste. La isla central es esencialmente plana y la distancia desde la superficie superior hasta la superficie inferior es 1/10 del diámetro este-oeste. Estas diferencias en dimensiones, consideradas juntamente con su estado estacionario y la mayor presión exterior de la fuerza de energía en el extremo norte de la isla,
permiten establecer dirección absoluta en el universo maestro. La isla central se divide geográficamente en 3 ámbitos de actividad. Estas grafiquitas que hice yo, obviamente es una parte esquemática 100%, no tiene nada de elegancia ni la belleza sublime que tiene la Isla del Paraíso original, pero es una forma de con palitos y bolitas poderme yo explicar o diagramar en mi mente lo que nos están diciendo los reveladores. Entonces dice, la isla central se divide geográficamente en 3 ámbitos de actividad. El paraíso superior, el paraíso periférico y el paraíso bajo. Aquí en esta grafiquita estoy poniendo que la distancia que hay entre el paraíso superior y el paraíso bajo es de 1/10 de lo que es el diámetro este-oeste, a eso se refiere esta indicación, y aquí me está diciendo que el área norte-sur es 1/6 mayor que el área este-oeste. Ahora, la superficie del paraíso ocupada por las actividades de personalidad se define como la zona superior, la superficie opuesta como la zona baja. La periferia del paraíso provee actividades que no son estrictamente ni personales ni no personales. La Trinidad parece dominar el plano personal o superior, el absoluto no cualificado, el plano inferior o impersonal. Casi no concebimos al absoluto no cualificado como una persona, pero consideramos, dicen los reveladores, que la presencia funcional en el espacio de este absoluto se haya enfocado en el paraíso bajo. La isla eterna está compuesta de una sola forma de materialización, sistemas estacionarios de realidad. Esta sustancia literal del paraíso es una organización homogénea de potencia espacial que no se encuentra en ninguna otra parte del vasto universo de los universos. Ha recibido muchos nombres en diferentes universos, y los Melquisedec de Nevadón desde hace mucho tiempo la han denominado como absolutum. Este material del paraíso no está ni vivo ni muerto, es la expresión original no espiritual de la primera fuente y centro. Es paraíso y el paraíso no tiene duplicado. Nos parece, dicen los reveladores, que la primera fuente y centro ha concentrado todo el potencial absoluto para la realidad cósmica en el paraíso como parte de su técnica de autoliberación de las limitaciones de la infinidad como medio para posibilitar la creación subinfinita, incluso espacio-temporal. Pero de ello no se desprende que el paraíso esté limitado por el tiempo y el espacio, tan solo porque el paraíso de los universos revela esas cualidades. El paraíso existe sin tiempo y no tiene ubicación en el espacio. Esto es bien interesante. Cuando dicen no tiene ubicación en el espacio, pero sabemos que está ahí, ¿por qué? Si ustedes se ponen a ver, porque todo lo demás tiene ubicación con respecto al paraíso. El paraíso, dan de cuenta que es el centro que está aquí, y todo lo demás es inmóvil. Y todo lo demás sí gira, se mueve alrededor de él. O sea, él es el centro, y la ubicación es la de todo lo demás tiene ubicación, pero es en función al centro, que es inamovible. Bueno, a grandes rasgos, el espacio al parecer se origina apenas debajo del paraíso bajo. Aquí puse la grafiquita tratando de esquematizar ese concepto. Y el tiempo apenas por encima del paraíso superior. El tiempo, tal como vosotros lo entendéis, no es un rango de la existencia en el paraíso, aunque los habitantes de la isla central están plenamente conscientes de la secuencia de eventos sin tiempo. El movimiento no es inherente al paraíso, es volitivo, pero el concepto de distancia, incluso distancia absoluta, tiene gran significado en cuanto se lo puede aplicar a ubicaciones relativas en el paraíso. El paraíso no es espacial, por lo tanto sus áreas son absolutas y por consiguiente útiles de muchas maneras más allá del concepto de la mente mortal. Es difícil entender este concepto, es lógico, nosotros el tiempo lo tomamos como una secuencia de hechos que se suceden uno tras otro y es difícil entender un no tiempo o un no espacio. Bien, voy a dejar de compartir. Si tienen alguna duda. Llamo a los reveladores a que nos expliquen. No, es bonito entender esto, empezar a vislumbrar lo que vamos a aprender después. Sí, Claudio. Hola, buenas noches a todos.
A ver, en el gráfico que primero había mostrado Jaime, había una forma de dona, ¿sí? Donde había, digamos, el centro de la dona y posiblemente ese centro de la dona, que por supuesto no tiene, ¿cómo te puedo decir? Ubicación. Sólido, digamos, es un agujero. ¿Materia incluida? No tiene materia, exacto, no tiene materia. Eso así es como podremos comprender el paraíso, de alguna manera, por las Bueno, dimensiones, digo, ¿eh? cada quien saca sus conclusiones de acuerdo a cómo la imaginación se lo va dictando. Te puedo decir que hay un concepto que no logro todavía ubicar. Por un lado, el paraíso es el centro y es un lugar real. Material, claro, hay que entender, la materia no es como la conocemos nosotros, porque hay muchísimos elementos, inclusive nuestra tabla periódica tiene elementos que solamente se ven aquí, pero en el gran universo debe de haber cantidad de elementos, gases y muchos minerales, etcétera, que no están en nuestro planeta. Por lo tanto, nuestro concepto de material es muy diferente del concepto material como lo llaman allá. Ahora, lo que yo ubico es que ahí está el completo, pero me falta discernir cómo es que dicen que hay una parte, y ahorita lo vamos a ver, que la respiración del espacio, que por abajo y luego sale por arriba. Eso me falta discernir porque es curioso cómo está, de acuerdo con todo lo que nos narran los reveladores. Yo personalmente no lo concibo como una dona, pero algo hay que podemos empezar a visualizar si lo empezamos a discutir y entre todos, porque somos personalidades diferentes, todos captamos diferentes hechos de una misma situación o diferentes fases de un mismo hecho y quizá podemos llegar a conclusiones mayores. Yo personalmente lo concibo no como una dona. Pero vamos a verlo. Muy buena tu pregunta, me encanta porque me ayuda a estudiar y despejar un intrigante que tengo por ahí. Gracias, Claudio. A ver, vamos a seguir. Entre todos vamos a llegar a una probable conclusión humana. Marina, sí, adelante. Hola, buenas noches. En 3 palabras, ¿qué habría o qué hay en el paraíso superior, qué hay en el paraíso periférico y qué hay en el paraíso bajo? Oh, lo vamos a ver ahorita. O sea, todo este documento trata de cada una de las partes, incluyendo los pequeños detalles que cada una de las partes involucran. Obviamente, quizá vamos a tratar las que son más lógicas de conversar. O sea, lo vamos a leer todo, pero quizá no todas las partes son entendibles o discernibles para nosotros. Pero lo que más se puede entender, sí, por supuesto. Y la parte de arriba es la parte residencial, pero ahorita lo vamos a ver porque el documento trata de todo eso. Y me encanta que hagan las preguntas, la verdad, y qué bueno, porque así todos van a estar en la expectativa de qué es lo que hay, y es como estudiamos todos juntos. Gracias, Marinette, por tu pregunta, me encanta. A ver, Javier Puerto. Gracias, Florcita. Es algo que no entiendo, lo que dice que el tiempo es volitivo. No entendí esa parte. Ese es todo un tema, porque para nosotros el tiempo, como dije hace un momento, es como o sea, lo ubicamos en función a una secuencia de hechos. Así es como lo medimos. Pero no ubico yo como voluntad o a lo mejor, no sé aún cómo explicarme un concepto de volitivo en el tiempo, pero sin haber tiempo. Entre todos, a ver, vamos a echarle imaginación a ver cómo lo ubicamos. Está fascinante. Tal vez como que en el paraíso central, tal vez los seres, si desean que pase el tiempo, a lo mejor lo provocan. No sé, me imagino. Mira, hay un detalle, por ejemplo, cuando estamos perdóname. durmiendo, tú estás durmiendo en un tiempo, ¿ok? Pero tus sueños andan en otro tiempo. Entonces, eso es un tema de la mente. La mente está trabajando cuando tú estás durmiendo y el tiempo es muy diferente del tiempo real que estás viviendo. Entonces, quizá por ahí anda la cosa. Claro, digo, es una forma de explicar. A ver, espérame, vaya a hacerlo, a nosotros los pregunto para que al final
igual sigamos conversando con esto. Déjame seguir A ver, con- Flor, yo Sí. quisiera aclarar varias cositas. Primero, el tema de la dona. El tema de la dona simplemente es una forma, el libro lo explica de dos formas, tiene dos símiles. Uno es la famosa cruz maltesa, ¿sí? Que dice que hay unos brazos, que Lo es vamos a ver hacia ahorita. donde está, digamos, si lo comparamos con la dona, sería todos los universos están en sentido horizontal, ¿sí? Como el paraíso no tiene ubicación en el tiempo, no tiene ubicación en el espacio y no tiene tiempo, porque es a partir del paraíso que surge tanto el tiempo como el espacio. Entonces, también se supone que son las patas de la cruz, ¿sí? De la cruz. O lo vamos a ver en los gráficos que voy a utilizar a modo de ejemplo, ¿sí? Para tratar de explicar. Básicamente, ¿qué nos interesa? Nos interesa explicar que en sentido horizontal son todas las creaciones de los universos, ¿correcto? Y que en sentido vertical comienza tanto el tiempo como el espacio. El paraíso no tiene tiempo porque en el paraíso todo es en presente. Los dioses están viendo todo en tiempo real. Ellos no necesitan, por eso es el tema volitivo, porque fue decisión de los dioses que el tiempo y el espacio surgiera a partir del paraíso. Pero ellos tienen todo en tiempo real, ¿sí? Por eso es una decisión de ellos. No sé si soy claro. A ver, Voy a Octavio. estudiar cuál es el tiempo real. Es interesante. A ver, Octavio, gracias, Jaime. Bueno. Ahorita, sí, lo vamos a ver en Yo- todos los yo- Vamos a ejercicios ver que si vienen. más adelante en los otros numerales. Yo nada más Ujú. quisiera dar mi interpretación sobre el tiempo. Yo creo que ahí el tiempo ya no es como nosotros lo conocemos aquí, de una manera general y universal para todos, sino yo interpreto al revés, que el tiempo ya en esa dimensión o en ese lugar ya es de manera personal. Yo así lo aterrizo, o así lo comprendo, que depende de tu esfuerzo, de tu progreso individual, se vuelve el tiempo evolutivo, pero desde tu punto de vista personal. Así lo veo yo. Por eso es que tú lo puedes desarrollar de acuerdo a tu desarrollo, o sea, a tu progreso, a tu crecimiento, a tu avance. Yo así lo entiendo. Y en cuanto a la forma del paraíso, cuando tengan ustedes oportunidades, porque tendría que ser algo más gráfico, métanse y puedan estudiar un poco sobre los toroides. Los toroides es un sistema con movimiento físico, que es una especie entre remolino y algo así como un reloj de arena, ¿sí? Y así es como yo interpreto también la forma del paraíso. Y ahí pueden incluir lo de la respiración del universo. Gracias. Gracias, Octavio. Solo que el toroide tiene el espacio en el centro y aquí los reveladores no nos están diciendo que hay un espacio en el centro. Dicen que va de abajo para arriba, pero ya lo vamos a ver. Claro, Pero, gracias. Flor, perdóname, Gracias, antes Octavio. de que continúe, ¿sí? Con las inquietudes, la parte Ahorita. volitiva es del padre, no nuestra. Nosotros no podemos llegar a opinar sobre cómo queremos que funcione el tiempo o el espacio en el paraíso. El padre es el que determinó que el paraíso no tenga ubicación. Es a partir de ahí que comienza el espacio, ¿sí? Es voluntad No, del padre, sí. no nuestra. O sea, sí, lo entendemos, pero lo que queremos es visualizar cómo las personalidades que viven, trabajan, laboran o van de paseo al paraíso, cómo manejan ellos el concepto de tiempo. Es lo que estamos tratando de... Ahí no hay tiempo, ahí todo es en Es presente. volitivo. Y Sí, Octavio pero nos acaba de dar volitivo del una padre, no de pauta, las pues, personalidades que van. Que fue una pero decisión del todo se padre. maneja... Bueno, ahorita lo vemos. A ver, Pablito. Sí, gracias. No, quería comentar, utilizando una analogía, cómo yo visualizo que pudiera ser estar en el paraíso, donde no hay tiempo ni hay espacio, pero hay conciencia clara, de los procesos secuenciales de las cosas. Imaginémonos que nosotros necesitamos hacer aquí en nuestro planeta un edificio, ¿verdad? Nosotros sabemos todo el proceso que hay de abrir las bases, de poner las vigas, ¿no? Ir construyendo, y sabemos todo el proceso que se requiere para que un edificio esté terminado. Ahora, eso es aquí. Vamos a saltarnos hacia allá. Imaginémonos que estamos en el paraíso y necesitamos hacer el edificio. Y de repente, ¡pum!, aparece el edificio. ¿Ok? Puede ser de manera instantánea, porque si no hay tiempo,
¿verdad? Se puede ejecutar de manera instantánea. Pero nosotros, aunque vemos el resultado de manera instantánea, estamos conscientes de que en realidad pasó por todo un proceso para que ese ejercicio apareciera, solo que apareció sin el factor tiempo. ¿Ok? Otro ejemplo que pudiéramos dar de eso fue lo que ocurrió en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, el vino fue hecho, ¿ok?, de la manera normal como se hace el vino, pero se hizo sin el factor tiempo. Apareció de manera instantánea. Pasó por todo el proceso normal como el que se hace el vino, pero sin la intervención del tiempo, y entonces fue instantáneo en ese caso. Porque sabemos que en el caso del Hijo Creador, en el caso de Jesús cuando estaba encarnado, ya habiendo recuperado sus poderes divinos, el tiempo no lo afectaba. Eso como en la forma en como yo visualizo, digamos, que estemos conscientes de la secuencia y el proceso de las cosas, pero que pueden ocurrir en la instantaneidad, por así decirlo. Y en cuanto a lo del paraíso, que ya puedo mostrar una lámina, voy a aprovechar aquí un arte de Garitón, ¿verdad?, de un acercamiento hacia el paraíso. Esto es como viendo desde los mundos de Abona hacia el paraíso, ¿ok? Luego hacemos un acercamiento adicional viendo desde las esferas del espíritu infinito hacia el paraíso. Y este otro es algo que yo traté de hacer. Acuérdense que yo no soy diseñador gráfico ni nada de esas cosas, sino tratando de yo mismo entender la forma del paraíso. Entonces nos dicen que ese elipsoide, aquí lo estamos viendo de una forma inclinada, de una forma inclinada para tratar de visualizar que también tiene los 3 circuitos de esferas sagradas, cada uno de 7, y en el centro esa esfera azulita que yo tengo allí simplemente está representando donde están las deidades, ¿sí? Básicamente es lo que quiero representar allí. Y la parte más amarilla, más externa del paraíso, estoy tratando de reflejar el paraíso periférico, que por supuesto sabemos que estaría de lado, pero repito, yo no soy diseñador gráfico, ¿no? No se vería la parte baja en este caso del paraíso en su forma. Entonces, por poner un ejemplo más sencillo, utilizando mi teléfono, déjenme quitar el fondo virtual que tengo. Entonces, esta es la periferia, esta es la parte superior y esta es la parte inferior, ¿sí? Suponiendo de que así fuese el paraíso. Eso es lo que trato yo de reflejar en el gráfico, por supuesto puesto de una manera inclinada para poder ver los circuitos, los 3 circuitos de esferas sagradas que están alrededor de eso. Quería contribuir con la inquietud de la forma, porque bueno, estamos aportando cómo lo vemos. Así lo veo yo, de acuerdo a la descripción que nos da el libro. Gracias, Pablito. Ya no hay más comentarios. Bueno, igual vamos a seguir comentando al respecto porque es un tema apasionante. Y no, y vamos sobre a todo continuar. en este numeral, o sea, en este documento vamos a aclarar muchas cosas. Yo pienso que continuemos y ahí vamos a ir aclarando más y más. Claro. Si les Sigue. parece, entonces continúa, Carlos. Ok. Sí. Bien, 3, el paraíso superior. Antes de comenzar a leer, quiero leer el cuadrito que está al lado. Es inútil para mí intentar describir para la mente humana la naturaleza divina y la esplendorosa magnitud de la esfera santísima del paraíso. ¿Y quién dice eso? Un perfeccionador de la sabiduría, justamente el mismo que nos está presentando este documento. Recordamos que en el documento pasado, en el número 10, se leyó sobre los perfeccionadores de la sabiduría, que son hacen parte de los hijos de la Trinidad. Y se nos dijo que eran 7.000 millones de ellos. Pues uno de ellos, uno de esos 7.000 millones, es el que está narrándonos este documento. Ahora sí comencemos. En el paraíso superior, vamos a dedicarnos ahora al paraíso superior, hay 3 grandes esferas de actividad, ¿no? 3 grandes zonas, 3 grandes áreas de actividad. La primera es la presencia de la deidad. La segunda, la esfera santísima. Y la tercera, el área santa. La vasta región que rodea inmediatamente la presencia de las deidades se reserva o se conoce como la esfera santísima para las funciones de adoración, trinidización y elevado logro espiritual. No hay estructuras materiales ni creaciones puramente intelectuales en esta zona. No podrían existir allí. Es inútil para mí intentar describir para la mente humana la naturaleza divina y la esplendorosa magnitud de la esfera santísima del paraíso. Este dominio es completamente espiritual y vosotros sois casi completamente materiales. Una realidad puramente espiritual es
para un ser puramente material, aparentemente inexistente. Aunque no haya materializaciones físicas en el área santísima, hay abundantes recuerdos de vuestros días materiales en los sectores de la Tierra Santa, y los hay aún más en las áreas históricas reminiscentes del paraíso periférico. El área santa, la región exterior o residencial, está dividida en 7 zonas concéntricas. Al paraíso se le llama a veces la casa del Padre, puesto que es su morada eterna, y estas 7 zonas se denominan frecuentemente las mansiones paradisíacas del Padre. Recordemos cuando Jesús dijo, en casa de mi Padre hay muchas mansiones. Yo pienso que hacía referencia a esto. La zona interior o primera está ocupada por los ciudadanos del paraíso y los nativos de Abona, que a la sazón moran en el paraíso. La zona siguiente o segunda es la zona residencial de los nativos de los 7 superuniversos del tiempo y el espacio. Esta segunda zona está en parte subdividida en 7 inmensas divisiones: el hogar en el paraíso de los seres espirituales y las criaturas ascendentes que provienen de los universos de progresión evolutiva. Cada uno de estos sectores está exclusivamente dedicado al bienestar y progreso de las personalidades de un solo superuniverso. Pero estas instalaciones trascienden de manera casi infinita los requisitos actuales de los 7 superuniversos. Es decir, que el espacio es mucho más grande que lo que se necesita para los 7 superuniversos. Cada uno de los 7 sectores del paraíso está subdividido en unidades residenciales adecuadas para albergar el centro de gobierno de 1.000 millones de grupos glorificados de trabajo. Miren que no dice 1.000 millones de seres, 1.000 millones de grupos. Y sabemos que un grupo ya tiene tiene que tener más de uno, por lo menos. Ahí están las unidades residenciales. 1.000 de estas unidades residenciales, ¿no? 1.000 de estas unidades constituyen una división, que sería una división residencial. Y 100.000 de esas divisiones constituirían una congregación. Yo me puse a manera de curiosidad a multiplicar, ¿no? 1.000 unidades constituyen una división. Entonces, 1.000 divisiones, ¿a cuántas unidades corresponderá? Pues haciendo una operación rapidita, pues me dio 100 millones de unidades. Es decir, 100 millones de unidades constituirían una congregación. Y así uno podría seguir haciendo esa multiplicación, pero eso es imposible porque acá nos dice este asombroso número de residencias en el paraíso, un número que rebasa vuestra capacidad de concebirlo. Así que cuando yo leí eso, pues dije yo, no, pues ¿para qué sigo? Si eso no va a poder, la calculadora no va a tener ceros suficientes. Entonces, esto que está aquí en texto lo puse aquí en esta tablita y lo vamos a leer de aquí por el momento porque lo podemos visualizar mejor. 1.000 unidades pues equivalen a una división, como ya leímos. 100.000 divisiones a una congregación. 10 millones de congregaciones equivalen a una asamblea. 1.000 millones de asambleas a una gran unidad. 7 grandes unidades equivale a una unidad rectora. 7 unidades rectoras a una unidad superior. 7 unidades superiores equivale a una unidad super superior. 7 unidades super superiores equivalen a una unidad celestial. 7 unidades celestiales equivalen a una unidad super celestial. Y 7 unidades super celestiales equivalen a una unidad suprema, ¿no? Entonces, como dice aquí, todo eso se va repitiendo en los diferentes niveles que hay en la región donde están las residencias, que es se me olvida el nombre ahora mismo aquí, el área santa, que es en donde está ubicado, ahí es donde están ubicadas todas estas residencias. Y aún así, ese número es asombroso. Eso tan inmenso ocupa mucho menos del 1% del área asignada de la Tierra Santa. Así que básicamente, a pesar de eso ser tan inmenso, esa Tierra Santa está casi desocupada porque todo eso no es ni el 1% de lo que es. Aún hay lugar de sobra para los que están en camino hacia adentro.
¿no? Y cuando decía hacia adentro es hacia el paraíso. E incluso para los que no comenzarán la ascensión al paraíso, sino hasta los tiempos del futuro eterno. Toda la cantidad de seres que van a nacer en el futuro eterno, todos tendrán espacio allí. Entonces, al finalizar, he hecho este cuadrito donde vemos el paraíso superior, con lo que hemos leído. Decía que se encontraban tres áreas: la presencia de las deidades, la esfera santísima y el área santa. Pues entonces en la presencia de las deidades está el Padre Universal, que reside en el mismo centro de la superficie superior de esta morada de las deidades. Esta presencia paradisíaca del Padre Universal está inmediatamente rodeada por la presencia personal del Hijo Eterno, como ya se leyó en el numeral 1, mientras que ambos están envueltos en la gloria inenarrable del Espíritu Infinito. Entonces, envolviendo a la presencia de las deidades está la esfera santísima, que es la cual decía el perfeccionador de la sabiduría que nos está narrando, que dice que pues es inútil tratar de describirnos esta parte. Allí se hacen las funciones de adoración, trinización y elevado logro espiritual. No hay estructuras materiales ni creaciones puramente intelectuales en esta zona. No podrían existir allí. Y entonces el área externa es la que se conoce como el área santa, que es donde están las residencias. Dice, es la región exterior o residencial. Está dividida en 7 zonas concéntricas, que aquí las numeré, 7 zonas concéntricas. La zona interior o primera está ocupada por los ciudadanos del paraíso y los nativos de Abona, que moran en el espacio, que moran en el paraíso. Y la zona siguiente, la número 2, es la zona residencial de los nativos de los 7 superuniversos del tiempo y el espacio. A su vez, esta segunda zona está subdividida en 7 inmensas divisiones, que le he puesto estas rayitas, son 7 en total, y es el hogar en el paraíso de los seres espirituales y las criaturas ascendentes que provienen de los universos de progresión evolutiva. Cada uno de estos sectores está exclusivamente dedicado al bienestar y progreso de las personalidades de un solo superuniverso. Por eso está dividido en 7 partes, porque cada partecita es para un superuniverso. Pero estas instalaciones trascienden de manera casi infinita los requisitos actuales de los 7 superuniversos. Es decir, que se quedan... por más, es decir, no solamente recibiría 7 superuniversos, puede recibir millones y millones. Eso es mucho más grande de lo que se necesita. Cada uno de los 7 sectores de esta área, aquí del paraíso, está subdividida en unidades residenciales, que es lo que vimos en el cuadrito de arriba, esas unidades residenciales, adecuadas para albergar el centro de gobierno de 1.000 millones, no de seres, 1.000 millones de grupos glorificados de trabajo. Así que entonces, si hay alguna pregunta que nos ayude a aclarar mejor cómo es ese paraíso superior. Yo creo que tus cuadritos fueron súper claros, ¿sí? Bueno, voy a hacerlo mejor. Sí, porque definitivamente un gráfico es mucho lo que explica y lo que nos permite visualizar lo que se nos está diciendo. Recordemos que esta información es una información nueva, o sea, nueva y además incuestionable. Ustedes miren, el paraíso es así, punto. ¿Sí? Pues sí, sí. O sea, es una cosa que nos están contando. Exactamente, sí. No es para pedirnos nuestra opinión si creemos que es así o no. Sí. Así es que sí, ya. Sí, Javier. Bueno, quería darle gracias, Carlos, porque hoy entendí una cosa que no había entendido. Con esos gráficos entendí algo diferente. Gracias. Bueno, me alegra que así sea, Javier. Bueno, pues entonces continuemos entonces con el numeral siguiente, el número 4, que lo tiene Jaime. Ok, paraíso periférico. La isla central termina abruptamente en la periferia, pero su extensión es tan enorme que su ángulo terminal es relativamente indiscernible dentro de un área circunscrita. La superficie periférica del paraíso está ocupada en parte por los campos de desembarco y de envío de distintos grupos de personalidades espirituales, puesto que las zonas no ocupadas del espacio casi infringen en la periferia
todos los transportes de personalidad destinados al paraíso aterrizan en estas regiones. Ni el paraíso superior ni el bajo son accesibles para los supernafines de transporte ni otros tipos de viajeros del espacio. Los 7 espíritus rectores tienen su sede personal de poder y autoridad en las 7 esferas del espíritu, que giran alrededor del paraíso en el espacio entre los orbes resplandecientes del Hijo y el circuito interno de los mundos de Abona. O sea, lo vemos aquí. Las terceras o los mundos que están alrededor, tenemos el paraíso, ¿sí? Tenemos las esferas del Padre, las esferas del Hijo, y aquí las últimas 7 son las esferas del Espíritu, donde están los 7 espíritus rectores, ¿sí? Después dice, bueno, paraíso del espacio entre otros orbes resplandecientes del Hijo y el circuito interno de los mundos de Abona, pero mantienen sedes centrales de focalización de la fuerza en la periferia del paraíso. Aquí las presencias de los 7 directores supremos del poder que giran lentamente indican la ubicación de las 7 estaciones de transmisión para ciertas energías del paraíso que salen a los 7 superuniversos. Aquí, en el paraíso periférico, están las enormes áreas de exhibición histórica y profética asignadas a los hijos creadores y dedicadas a los universos locales del tiempo y del espacio. En toda esta parte, imagínense cómo será de grande. Hay tan solo 7 billones de estas reservaciones históricas ya establecidas o en reserva, pero estas instalaciones, en suma, ocupan solamente alrededor de un 4% de esta porción designada del área periférica así asignada. Inferimos que estas vastas reservas pertenecen a creaciones que alguna vez han de situarse más allá de las fronteras de los 7 superuniversos habitados que se conocen ahora. Y miren ustedes por qué quiero llamar su atención. Nos está hablando que aquí hay 7 billones de estas reservaciones históricas. Cuando nosotros recordamos el cuadrito que les dimos del superuniverso, nos decía que hay ¿cuántos universos locales? ¿Quién se acuerda? 700.000. 1 millón. Para 700.000, ¿sí? Ahora imagínate que aquí nos están diciendo que hay tan solo 7 billones. O sea, imagínense lo que estamos hablando de las creaciones que vienen de los circuitos exteriores, ¿sí? Entonces, para que tengamos una perspectiva del tamaño de lo que es el paraíso, ¿ok? Dice después, esta porción del paraíso que se ha designado para el uso de los universos existentes está ocupada solo de 1 a 4%, en tanto que el área asignada a estas actividades es de por lo menos 1 millón de veces mayor de lo que se requiere para este objeto. El paraíso es suficientemente grande para dar cabida a las actividades de una creación casi infinita. Pero un intento ulterior de divulgarlos, las glorias del paraíso, sería inútil. Debéis esperar, ascender, y mientras esperáis, porque verdaderamente el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha estado en la mente del hombre mortal, lo que el Padre Universal ha preparado para los que sobreviven la vida en la carne de los mundos del tiempo y del espacio. Miren ustedes cómo realmente son promesas de gloria, ¿no? O sea, realmente mientras uno más conoce, más le dan ganas de pelear la pelea. El primer paso que tenemos que hacer nosotros es nuestra fusión con el ajustador, ¿sí? Es el primer paso, que lo vamos a hacer aquí en el universo. Si Dios quiere, lo vamos a hacer aquí mismo en nuestro universo, seguramente antes de salir del universo local, ¿sí? Entonces, miren ustedes todo lo que nos viene, pero también el tiempo que nos espera, ¿no? O sea, es una carrera ahí sí que eterna. Nos va a tomar muchísimo tiempo. O sea, nosotros no alcanzamos a imaginarnos todo lo que implica este periodo de crecimiento. Por eso es tan importante que la revelación de Urantia nos da una perspectiva, ¿sí? Cuando nosotros analizamos el libro como viene, recordemos, prólogo nos da una información que no existía, una información rarísima, conceptual. Después entramos a esta que estamos ya, que es universo central. Lo primero que hace es explicarnos, recordemos, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Infinito, quién es la Trinidad. Ahora nos está explicando cómo es la isla del paraíso. Ahora nos va a empezar a explicar hacia afuera. Vamos a ver la cosmología de esta creación.
Termina el universo central, nos habla del universo local, o sea, pasamos de macro a micro. Entonces ahora ya vamos a ver cómo nuestro hijo creador, ¿sí? Pues en nuestro universo, hace exactamente lo mismo y cómo administra, pero 10 millones de planetas, ¿sí? Entonces vamos a pasar de macro, de universo central, a micro, universo, ¿sí? Local. Ahora vamos a pasar, después de eso, a la historia de Urantia. Y cuando entramos a la historia, uno diría, pero bueno, ¿esto qué pitos toca? ¿Qué tiene que ver toda esta revelación? ¿O para qué me sirve a mí? Hombre, realmente la historia yo no concibo el mundo sin conocer la historia, es más, sin conocer la geografía. De hecho, hay mucha información que aún no tenemos o que tenemos entre líneas y que requerirá de mucho tiempo y de mucho estudio y muy seguramente esa información ni siquiera la vamos a recibir en este plano. Pero después viene el postre, que decíamos que es la vida y enseñanza de Jesús, ese maravilloso hombre que acabamos de celebrar, de conmemorar su venida a Urantia, ¿sí? Es donde nosotros aprendemos realmente a tratar de ser la voluntad del Padre y a ser mejores personas como hombres, porque empezamos a conocer a Jesús el hombre, ¿sí? Y ahí es donde está todo el conocimiento. Pero miren ustedes la secuencia como nos lleva el libro, contándonos paso a paso, dándonos la información de para dónde vamos. Entonces, por eso es tan importante y por eso ustedes me perdonan que yo sea tan chinche con el cuento de no adelantarlo. Cada vez que ustedes adelantan, no generan sino dudas. Más dudas porque les estoy contando, ¿sí? Eso es cuando ustedes están aprendiendo las tablas de multiplicar y yo entro a hablar de trigonometría. Los dejo locos. Entonces, seamos pacientes y verán cómo empezamos a volar. ¿Ok? Yo creo que si no hay inquietudes, Flor, podemos continuar. Sí, por supuesto. Voy a compartir. Ok. 5. El paraíso bajo. En cuanto al paraíso bajo, no sabemos tan solo lo que se ha revelado, y esto lo dicen los reveladores. Las personalidades no habitan allí. Nada tiene que ver con los asuntos de las inteligencias espirituales, ni tampoco funciona allí el absoluto de deidad. Se nos informa de que todos los circuitos de la energía física y la fuerza cósmica tienen su origen en el paraíso bajo y que este está constituido de la siguiente manera. Aquí hay una grafiquita para que vean. Directamente debajo de la ubicación de la Trinidad, en la porción central del paraíso bajo, se encuentra la desconocida y no revelada zona de la infinidad. En esta grafiquita aquí estamos viendo la parte de arriba de la Trinidad. Por eso digo que aquí dice que en la porción central del paraíso bajo se encuentra, o sea, hace la idea de que viene todo conectado desde abajo. Por eso es por lo que yo les digo que no ubico el hueco que puede haber, pero bueno, vamos a verlo. Se encuentra la desconocida y no revelada zona de la infinidad. Dice, esta zona está inmediatamente rodeada por una zona innominada. Aquí está la zona innominada, que está aquí, la zona infinidad y la zona innominada. Dice, en los límites exteriores de la superficie inferior hay una región que tiene que ver principalmente con la potencia del espacio y la fuerza de energía. Las actividades de este vasto centro elíptico de fuerza no son identificables con las fuerzas funciones conocidas de cualquier unidad, pero la carga primordial de fuerza del espacio parece estar enfocada en esta zona. Este centro consta de 3 zonas elípticas concéntricas. La más interior es el punto focal de las actividades de fuerza y energía del paraíso mismo. La más exterior puede identificarse posiblemente con las funciones del absoluto no cualificado, pero no estamos seguros respecto a las funciones espaciales de la zona intermedia. O sea, los mismos reveladores no están seguros del tema. La zona interior de este centro de fuerza parece actuar como un corazón gigantesco cuyas pulsaciones dirigen las corrientes hacia los límites más exteriores del espacio físico. Dirige y modifica las energías de fuerza, pero no podemos decir que las impulsa. La realidad de presencia de esta fuerza primaria es definitivamente mayor en el extremo norte del centro del paraíso que en las regiones del sur. Esta es una diferencia que es registrada con uniformidad. La fuerza matriz del espacio parece fluir hacia adentro en el sur, es lo que yo les mencionaba. Dice, la fuerza motriz del espacio parece fluir hacia adentro en el sur y hacia afuera en el norte, mediante la operación de un sistema circulatorio desconocido que se ocupa de la difusión de la forma básica de fuerza-energía.
De vez en cuando también se observan diferencias en las presiones este-oeste. Las fuerzas que emanan de esta zona no responden a la gravedad física observable, pero siempre obedecen a la gravedad del paraíso. La zona intermedia del centro de fuerza rodea directamente esta área. Esta zona intermedia parece ser estática, excepto que se expande y se contrae a través de 3 ciclos de actividad. La menor de estas pulsaciones es en dirección este-oeste, la siguiente en el sentido norte y sur, mientras que la fluctuación más grande se halla en todas direcciones, una expansión y contracción generalizada. La función de esta área intermedia nunca ha sido verdaderamente identificada, pero debe tener algo que ver con los ajustes recíprocos entre las zonas interior y exterior del centro de fuerza. Muchos creen que la zona intermedia es el mecanismo de control del espacio intermedio o zonas quietas que separan los sucesivos niveles espaciales del universo maestro, pero no hay prueba o revelación que lo confirme. Esta inferencia se deriva del conocimiento de que esta área intermedia se relaciona de alguna manera con el funcionamiento de los mecanismos del espacio no ocupado del universo maestro. La zona exterior es la más grande y más activa de los 3 cinturones concéntricos y elípticos del potencial espacial no identificado. Esta área es el sitio de actividades inimaginadas, el punto central del circuito de emanaciones que van hacia el espacio en todas direcciones, hasta los límites más exteriores de los 7 superuniversos, y más allá, hasta extenderse a los dominios enormes e incomprensibles de todo el espacio exterior. La presencia espacial es enteramente impersonal, a pesar de que de alguna manera no revelada parece responder indirectamente a la voluntad y mandatos de las deidades infinitas cuando actúan como Trinidad. Se cree que este es el punto de enfoque central, el centro paradisíaco de la presencia espacial del absoluto no cualificado. Todas las formas de fuerza y todas las fases de la energía parecen encontrarse en circuitos, circulan por el universo y regresan por rutas definidas. Esto me da la impresión de que esos circuitos que ellos llaman no necesariamente son redondos, sino que simplemente son formas de ir de un lado a otro, pero quizá dependiendo del tipo de circuito que sea, es el tipo de viaje o de movimiento que tiene dentro del espacio. Porque dice, todas las formas de fuerza y todas las fases de energía parecen encontrarse en circuitos. Sería interesante definir cómo ven ellos la palabra circuito. Y circulan por el universo y regresan por rutas definidas. Bueno, pero con las emanaciones de la zona activada del absoluto no cualificado, parece que la dirección afuera, que la dirección fuera hacia afuera o hacia adentro, pero nunca en ambas direcciones simultáneamente. Esta zona exterior pulsa en ciclos de edades de proporciones gigantescas. Durante poco más de 1.000 millones de años de Urantia, la fuerza espacial sale de este centro, luego, durante un periodo de tiempo semejante, retornará, y las manifestaciones de la fuerza espacial de este centro son universales, se extienden por todas partes del universo, del espacio ocupable. Toda la fuerza física, energía y materia son uno. Toda la fuerza y energía provino originalmente del paraíso bajo y finalmente, después de completar su circuito espacial, retornará allí. Pero no todas las organizaciones de material y de energía del universo de los universos vinieron del paraíso bajo en sus estados fenomenales presentes. El espacio es el seno de varias formas de energía y de premateria. Eso es bien interesante porque si se ponen a ver, por ejemplo, en la teoría de cómo se formó, lo que los científicos actualmente han descubierto o plantean como teoría de cómo se formó el sistema solar, eran gases y eventualmente mediante movimiento y por absorción, se convirtieron en lo que son los planetas hoy en día. Entonces, originalmente era de una forma y posteriormente, con tiempo obviamente, y por las fuerzas que involucran, se convirtieron en otra cosa. Entonces dice, pero no todas las organizaciones de material y de energía del universo, de los universos, vinieron del paraíso bajo los estados fenomenales presentes. El paraíso es el espacio es el seno de varias formas de energía y de premateria. Aunque la zona exterior del centro de fuerza en el paraíso es la fuente de las energías espaciales, el espacio no se origina ahí. El espacio no es fuerza, ni energía, ni poder.
Tampoco explican las pulsaciones de esta zona la respiración del espacio, pero las fases de entrada y salida de esta zona están sincronizadas con los ciclos de expansión y contracción de 2.000 millones de años del espacio. Me encantaría saber estas fases de entrada y salida de la zona. Bueno, voy a dejar de compartir. Es curioso, cada vez que se lee nuevamente se vuelven a visualizar pequeños detallitos interesantes. ¿Comentarios? Todos entendimos perfecto, ya me quedó claro. Pero es divertido, sí. Pepe, ¿qué tal? Gracias. Hemos llegado hasta aquí. Este documento es increíble porque nos están describiendo, o están tratando de explicarnos la anatomía de un absoluto. Ustedes saben, el paraíso es uno de los 7 absolutos, ¿no? Y lo curioso o interesante es que dentro de este absoluto hay otro absoluto. Acaba de leer Flor que en el paraíso inferior, una parte del paraíso inferior es el absoluto no cualificado, ¿no? Entonces, es difícil imaginar cómo es el paraíso, ¿no? Lo están describiendo y nos están diciendo que la masa que hay en el paraíso, el absolutum, es más grande, es muchísimo más grande que la masa de todo el espacio y de toda la materia que hay en el espacio, en el universo maestro. ¿Se imaginan cómo es eso? Si hacemos una gráfica y ponemos al paraíso al centro, el paraíso se ve como una pequeña islita en el centro, ¿no? Y alrededor las esferas sagradas y alrededor los 7 circuitos de Abona. Pero en realidad es imposible graficar en el centro de todas las cosas algo que es más grande que todas las cosas. ¿Se han puesto a pensar en eso? Bien, otra cosa que nos dicen importantísima en este documento, que el paraíso es el centro. El paraíso no tiene ubicación, pero es el centro. O sea, cualquier cosa que esté alrededor del paraíso tiene que tomar como referencia a ese centro, ¿no? Y lo primero que nos dicen es que para más o menos tener algunas coordenadas del espacio, porque ustedes saben que la astronomía científica considera el centro de la esfera celeste el Sol. El Sol es el centro, y por eso que hay tantos errores, y por eso que todavía acaban de lanzar el último telescopio para verificar, para buscar datos y verificar la teoría del Big Bang, ¿no? Están más preocupados por eso, pero se van a dar con la sorpresa. Ese telescopio les va a dar la sorpresa de que no era como se lo habían imaginado, y más bien va a tomar fuerza, ¿no? La teoría que ya hay científicos que le han dicho de que el universo fue planeado, ¿no? Y que tiene otro centro, que no es el Sol, obviamente. Entonces, lo que les decía, que nos dan, para que tengamos más o menos una referencia, nos dicen que el superuniverso 1 está girando en sentido antihorario en dirección al norte del paraíso. El paraíso tiene norte, sur, este y oeste, ¿no? Y aparentemente la parte norte-sur es la parte angosta, porque dice que ese superuniverso está más cerca de la isla eterna, ¿no? Y detrás del superuniverso 1 estaríamos nosotros, en el 7º superuniverso, ¿no? Y estamos más o menos al este, yendo hacia el norte, subiendo hacia el norte, ¿no? Entonces, con eso más o menos nos dan una idea de dónde está el norte, dónde está el este, dónde está, ¿no? Pero es muy difícil de comprender esto porque se trata de un absoluto. Y este absoluto, describir la anatomía de este absoluto, bueno, nos va a dar una información que ellos consideran que nosotros debemos saber, pero que estamos muy lejos de comprender fehacientemente. Ese era el único comentario que quería hacer. Gracias. Gracias, Pepe. Sí, de hecho, fíjate que eso que acabas de decir es muy cierto. Plantean que es el cuerpo más grande, y esa gráfica de Garrison definitivamente nos ha ayudado muchísimo para dar una idea visual. Pero ya hay otras gráficas que
que muestran ese detalle de que el cuerpo es mucho más grande en comparación con todo lo demás. De hecho, Carlos y yo estuvimos revisando algún par de videos que ya muestran esa idea. Y claro, yo me imagino, los cinturones de cuerpos oscuros que rodean a la isla del paraíso lo ocultan, ¿de acuerdo? Yo pienso, si no estuvieran esos cinturones de cuerpos opacos alrededor del paraíso, quizá podríamos ver hacia el cielo y ver la tremenda isla central del paraíso. Lo que pasa es que no la vemos por esos cuerpos opacos que lo ocupan. Pero sería tan grande que quizás sería visible desde nuestra perspectiva. Es suposición mía, por supuesto, pero dadas las medidas. De hecho, estuvimos viendo que también tiene medidas en años luz, y eso fue muy interesante descubrir, ¿verdad, Carlos? Y nos divertimos viendo el tamaño de la isla del paraíso en relación también con lo demás. Claro, es de acuerdo, sacaron las medidas asumiendo ciertos otros detalles de medición que vienen en el libro, ¿no? No necesariamente es exacto, pero da una muestra al menos. Y sí, nuestros científicos van hacia allá también, ¿verdad? Gracias, Pepe. Jairo, dime, adelante. Buenas noches para todos. Solamente para agregar que definitivamente este documento tiene algunas partes densas para comprenderlas, pero eso no nos debe desalentar. Más bien debe animarnos a profundizar en la lectura, a leer un poco más y tengamos la plena seguridad que en algún momento la comprensión a esas partes densas de cualquier documento que sea aparecerán en nuestras mentes, florecerán en nuestras mentes y podremos entender aquello que en alguna ocasión fue difícil de comprender. Muchas gracias. Claro, sí, por supuesto, poco a poco, pero yo creo que es lindo poder empezar a visualizar lo que va a ser nuestro futuro, o sea, porque después de todo, ese es nuestro objetivo, llegar a ese maravilloso lugar que está allá. Y cuando nos plantean o nos muestran la magnitud y la belleza de lo que ello involucra, yo creo que eso es motivante e inspiracional, pienso yo, ¿no? Bien, continuemos porque yo puedo hablar toda la noche del tema y vamos a seguir. Sigue Jaime. Adelante, Jaime, te cedo la palabra. No, el 6 lo tienes tú también. Sigue usted, ¡Oh, Flor. es cierto! Sigue usted. Chicos, me van a tener que seguir escuchando. Vamos a ver. Y aquí viene otro tema, la respiración del espacio. Y esto Jaime hace ratito habló un poquito. Nos dicen los reveladores, no conocemos el mecanismo mismo de la respiración espacial, meramente observamos que el entero espacio se contrae y se expande alternativamente. Esta respiración afecta tanto la extensión horizontal del espacio ocupado como las extensiones verticales del espacio desocupado que existen en los vastos depósitos del espacio por encima y por debajo del paraíso. Para intentar imaginar el perfil de volumen de estas reservas especiales, podríais pensar en un reloj de arena. Estuve buscando un reloj de arena y tiene, ya ustedes saben la forma, ¿no? Y bueno, también ha hecho alusión a la cruz maltesa. Aquí está por si quieren verla. Hay diferentes formas de imaginar la cruz maltesa, pero básicamente es eso. Cuando los universos de la extensión horizontal del espacio ocupado se expanden, o sea, se hacen... Los depósitos de la extensión vertical del espacio no ocupado se contraen. Es justamente esto que están ustedes viendo aquí en esta imagen, la voy a poner completa. Es el paraíso, bueno, puse nada más el paraíso. Estos son los espacios ocupados, ¿no? Digamos que aquí donde está en la letra están los superuniversos. Incluí esta parte de aquí porque, bueno, son los niveles del espacio exterior, son más, pero nada más para tener una idea que va hacia allá, ¿no? Entonces eso se expande de manera horizontal y los espacios verticales, que sería el espacio desocupado o depósito, se contraen hacia abajo, es lo que nos están diciendo. Y viceversa, nos dicen aquí, y del espacio no ocupado y viceversa, o sea, cuando los espacios desocupados de los verticales se van hacia arriba, se expanden hacia arriba, los espacios horizontales se contraen hacia adentro, y es como así se maneja la respiración del espacio.
nos dice, hay una confluencia de espacio ocupado y no ocupado justo debajo del paraíso bajo. Ambos tipos de espacio confluyen allí a través de los canales que regulan y transmutan, donde se operan cambios que hacen no ocupable el espacio ocupable y viceversa en los ciclos de contracción y expansión del cosmos. Espacio desocupado significa no ocupado por aquellas fuerzas, energías, poderes y presencias que se sabe existen en el espacio ocupado. O sea, volvemos a la grafiquita. Este es el espacio desocupado, lo que es la parte vertical, y que no está ocupada, y el espacio ocupado, donde está la creación, los superuniversos, etc. Eso es como visto desde arriba. Dice, no sabemos si el espacio vertical o depósito, también lo llaman ellos, esté destinado siempre a funcionar como el contrapeso del espacio horizontal, universo. No sabemos si hay una intención creadora respecto del espacio desocupado. Realmente sabemos muy poco acerca de los depósitos del espacio, meramente que existen y que parecen contrabalancear los ciclos espaciales de expansión-contracción del universo de los universos. Los ciclos de respiración del espacio duran en cada fase poco más de 1.000 millones de años urantianos. Nuestros científicos están detectando el movimiento de expansión. Imagínense, si cada fase dura 1.000 millones de años, va a tardar un buen rato en que puedan detectar el movimiento de contracción. Pero bueno, durante una fase los universos se expanden, durante la siguiente se contraen. El espacio ocupado se está aproximando ahora al punto medio de la fase de expansión, en tanto el espacio desocupado se aproxima al punto medio de la fase de contracción, y se nos ha informado de que los límites extremos de ambas extensiones espaciales están ahora, en teoría, aproximadamente equidistantes del paraíso. Los depósitos del espacio desocupado, o sea, los verticales, se extienden ahora en sentido vertical por encima del paraíso superior y por debajo del paraíso bajo, tanto como el espacio ocupado del universo se extiende horizontalmente hacia afuera, desde el paraíso periférico hasta el cuarto nivel del espacio exterior e incluso más allá. Durante 1.000 millones de años de tiempo urantiano, los depósitos de espacio se contraen, mientras que el universo maestro y las actividades de fuerza de todo el espacio horizontal se expanden. Por lo tanto, hacen falta un poco más de 2.000 millones de años de Urantia para concluir el ciclo completo de expansión-contracción. Es muy interesante para nuestros científicos, al menos hoy en día va a ser difícil poder detectar ese movimiento de contracción, creo yo. No sé qué opinan ustedes. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación, alguna queja? Estamos abiertos. Ok, entonces seguimos con Jaime. Adelante, Jaime, te cedo la palabra. Ok. Séptimo, las funciones espaciales del paraíso. El espacio no existe en ninguna de las superficies del paraíso. Si uno mirara directamente hacia arriba, desde la superficie superior del paraíso, no vería nada, sino espacio desocupado que entra o que sale, y que en ese momento entra. En este momento entra. El espacio no toca el paraíso, solo las zonas quiescentes del espacio intermedio entran en contacto con la isla central. El paraíso es realmente el núcleo inmóvil de las zonas relativamente quiescentes que existen entre el espacio ocupado y el espacio desocupado. Probablemente tengan algún movimiento, sabemos muy poco acerca de ellas, pero observamos que estas zonas de reducida moción espacial separan el espacio ocupado del espacio desocupado. Zonas similares existieron antaño entre los niveles del espacio ocupado, pero ahora son menos quiescentes, o sea, menos quietas. Un corte vertical del espacio total se asemejaría ligeramente a una cruz maltesa, donde los brazos horizontales representan el espacio ocupado, universo, y los brazos verticales representan el espacio desocupado, depósito. Las áreas entre los cuatro brazos lo separaría en forma semejante como las zonas del espacio intermedio separan el espacio ocupado del desocupado. Estas zonas quietas del espacio intermedio se van agrandando cada vez más a medida que aumenta la distancia del paraíso y finalmente abarcan las fronteras de todo el espacio y encierran completamente tanto los depósitos espaciales como toda la extensión horizontal del espacio ocupado. El espacio no es ni una condición subabsoluta dentro del absoluto no cualificado,
ni la presencia de este, ni tampoco es una función del último. Es una dádiva del paraíso y se cree que el espacio del gran universo y el de todas las regiones exteriores realmente se impregna de la ancestral potencia espacial del absoluto no cualificado. Ustedes se acuerdan la definición que le dimos al absoluto no cualificado, ¿no? La bodega de los dioses. Es una bodeguita donde están todas las materias primas de lo que un día, ¿sí?, van a ser las creaciones futuras. Ahí es donde tienen los dioses, todo eso en el absoluto no cualificado. Por eso es tan interesante lo que nos hacía ver Pepe, ¿sí?, de cómo ese absoluto, ya estamos viendo dos absolutos. Tenemos el modelo absoluto, que es el paraíso, y después el absoluto no cualificado, que es esa bodeguita que parte de la parte inferior del paraíso, y que ahí va a estar los elementos con los cuales se van a hacer las futuras creaciones. Ok, desde un acceso cercano al paraíso periférico, este espacio ocupado se extiende horizontalmente hacia afuera a través del cuarto nivel espacial y más allá de la periferia del universo maestro, pero no sabemos cuánto más. ¿Te imaginas un plano en forma de V, finito pero inconcebiblemente grande, ubicado en ángulo recto respecto de la superficie superior e inferior del paraíso, con la punta casi tangente al paraíso periférico, y luego imaginar este plano en evolución elíptica alrededor del paraíso? Su evolución esbozaría aproximadamente el volumen del espacio ocupado. Hay un límite superior y un límite inferior del espacio horizontal con referencia a cualquier lugar dado en los universos. Si uno pudiera moverse lo bastante lejos en ángulo recto respecto al plano de Orbontón, ya sea hacia arriba o hacia abajo, podría uno encontrar finalmente el límite superior o inferior del espacio ocupado. Dentro de las dimensiones conocidas del universo maestro, estos límites se separan cada vez más del paraíso. El espacio se espesa un poco más rápidamente que el plano de la creación de los universos. Las zonas relativamente quietas entre los niveles del espacio, tal como la que separa los 7 superuniversos del primer nivel del espacio exterior, son enormes regiones elípticas de actividades espaciales quiescentes, ya quietongas ahí, ¿sí? Estas zonas separan vastas galaxias que giran velozmente alrededor del paraíso en ordenada procesión. Vosotros podéis concebir el primer nivel del espacio interior, donde incalculables universos están ahora en proceso de formación, como una vasta procesión de galaxias que giran alrededor del paraíso, limitadas hacia arriba y hacia abajo por las zonas de reposo del espacio intermedio y limitadas en los márgenes interior y exterior por zonas de espacio relativamente quietas. Un nivel espacial funciona pues como una región elíptica de movimiento rodeado por todas partes por la inmovilidad relativa. Tales relaciones de movimiento y reposo constituyen una senda espacial curva de menor resistencia a la moción, senda universalmente seguida por la fuerza cósmica y la energía emergente mientras giran eternamente alrededor de la isla del paraíso. Esta zonificación alternada del universo maestro, asociada con el flujo alternado de las galaxias en el sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario, es un factor en la estabilización de la gravedad física. Ojo con esto, es un factor en la estabilización de la gravedad física concebido para prevenir el aumento de la presión de la gravedad hasta el punto de producirse actividades disruptivas de dispersión. Este mecanismo ejerce influencia antigravitacional y actúa como un freno sobre las velocidades que de otro modo serían peligrosas. Entonces aquí vemos, perdóname, ¿sí? Aquí vemos de nuevo, vemos el plano, el mapa del universo maestro, ¿sí?, que decíamos que está dividido en varias partes. Universo central, donde vemos el paraíso, las 3 esferas del Padre, las 3 esferas del Hijo, las 3 esferas del Espíritu Infinito, y después los 7 circuitos del universo de Abona, que fueron creados 1.000 millones de mundos, pero creados perfectos. Después ustedes ven, miren las flechitas, ¿sí?, que unas flechitas van para un lado y otras flechitas van para otro. Esas son las zonas quiescentes, digamos, ¿sí?, para separar el movimiento y la influencia gravitacional de lo que es el universo maestro, de lo que es el universo central, de ya cuando empezamos a los 7 superuniversos y a los circuitos exteriores. Miren ustedes qué interesante. Aquí de nuevo vemos que los superuniversos giran en una dirección distinta. Hay una zona quiescente, o sea, medio quieta, ¿sí? Y después tenemos el primer circuito exterior,
Una zona quiescente, esto que ustedes ven como una sombra donde aparentemente no hay nada, son zonas de amortiguación. Y después miren ustedes, el primer anillo viene hacia abajo, el otro va hacia arriba. El tercero viene hacia abajo, el otro va hacia arriba. ¿Eso qué hace? Amortiguar y evitar que haya una disrupción. O sea, que esos planetas cojan tal velocidad que llegue un momento que salgan para el chorizo y nadie sepa qué pasa. Imagínense el caos que se generaría. Entonces, todo esto sirve para amortiguar la gravedad. Y toda esa gravedad se origina aquí en el paraíso. Miren ustedes qué interesante y qué lindo. Vale la pena que este gráfico que les entregamos al principio, ustedes lo miren y miren lo que hay en años luz en distancia. Recordemos además otra cosa que hemos visto, que a partir de aquí funciona Dios el Supremo. y de aquí en adelante funciona Dios el último. Entonces, todo eso nos sirve para aclarar y para tener los conceptos claros de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, cómo se divide esto y cómo es toda esta maravilla. Miren ustedes, este es nuestro superuniverso, el universo de Ormontón, ¿sí? Y ahí tienen ustedes el cuadrito en Excel que les mandamos. Ya podemos dejar de compartir. ¿Alguna inquietud? Ok, si no, entonces, doña Flor, adelante. Bien, ahora toca ver la gravedad del paraíso. Nos dicen, la atracción inescapable de la gravedad mantiene eficazmente aferrados a todos los mundos, de todos los universos, de todo el espacio. La gravedad es la atracción poderosa de la presencia física del paraíso. La gravedad es la cuerda omnipotente en la cual están ensartadas las fulgurantes estrellas, los soles llameantes y las esferas rodantes que constituyen el ornamento físico universal del Dios eterno, quien es todas las cosas, llena todas las cosas y en quien radican todas las cosas. Eso suena a poema. El centro y foco de la gravedad material absoluta es la isla del paraíso, complementada por los cuerpos oscuros de gravedad que rodean, abona y equilibrada por los depósitos del espacio inferior y superior. Todas las emanaciones conocidas del paraíso bajo invariable e infaliblemente responden a la atracción de la gravedad central que opera en los circuitos interminables de los niveles espaciales elípticos del universo maestro. Circuitos interminables de los niveles espaciales elípticos del universo maestro. Toda forma conocida de realidad cósmica tiene la inclinación de las edades, el giro del círculo, el arco de oscilación de la gran elipse. El espacio no responde a la gravedad, pero actúa como un equilibrador de la gravedad. Sin el amortiguador del espacio, lo que decía Jaime hace un ratito, la acción explosiva sacudiría los cuerpos espaciales circundantes. El espacio ocupado también ejerce una influencia antigravitacional sobre la gravedad física o lineal. El espacio puede realmente neutralizar la acción de la gravedad, aunque no puede diferirla. La gravedad absoluta es la gravedad del paraíso. La gravedad local o lineal pertenece a la etapa eléctrica de la energía o la materia. Opera dentro del universo central, los superuniversos y los universos exteriores, donde quiera que haya tenido lugar una adecuada materialización. Las numerosas formas de energía cósmica, de la energía física, del poder universal y las diversas materializaciones revelan 3 etapas generales de respuesta a la gravedad del paraíso, aunque no perfectamente delineadas. Primera, 1, etapas pregravitacionales, o sea, fuerza. Este es el primer paso en la individualización de la potencia espacial en las formas de fuerza cósmica preenergéticas. Este estado es análogo al concepto de la carga de fuerza primordial del espacio, a veces llamada energía pura o segregada. 2. Etapas gravitacionales, energía. Esta modificación de la carga de fuerza del espacio se produce por la acción de los organizadores paradisíacos de la fuerza. Ya vamos a ver, organizadores paradisíacos de la fuerza. Dentro de la creación también hay cierto tipo de
entes o criaturas que se dedican a manipular energía. ¿Cómo serán? Es difícil para nosotros ubicarlas o imaginarlas. Bueno, señala la aparición de los sistemas de energía que responden a la atracción de la gravedad del paraíso. Esta energía emergente es originalmente neutral, pero después de metamorfosis ulteriores mostrará las así llamadas cualidades positivas y negativas. Designamos estas etapas ultimata. 3. Etapas postgravitacionales. El poder del universo o poder universal. En esta etapa, la energía materia revela una respuesta al control de la gravedad lineal. En el universo central, estos sistemas físicos son organizaciones triples conocidas como triata. Son ellos los sistemas maternos de superpoder de las creaciones del tiempo y del espacio. Los sistemas físicos de los superuniversos son movilizados por los directores del poder universal y sus asociados. Estas organizaciones materiales son duales en su constitución y se conocen como gravita. Los cuerpos oscuros de gravedad que rodean a Bona no son ni triata ni gravita, y su poder de atracción revela ambas formas de gravedad física, la lineal y la absoluta. La potencia del espacio no está sujeta a las interacciones de ninguna forma de gravitación. Esta dote original del paraíso no es un auténtico nivel de realidad, pero es ancestral a todas las realidades funcionales no espirituales relativas, todas las manifestaciones de fuerza, energía y la organización de poder y materia. Esto es interesante. La fuerza espacial es un término difícil de definir. No significa aquello que es ancestral al espacio. Su significado debe transmitir la idea de las potencias y potenciales existentes dentro del espacio. Podría concebirse burdamente como incluyendo todas esas influencias y potenciales absolutos que emanan del paraíso y constituyen la presencia espacial del absoluto no cualificado. El paraíso es la fuente absoluta y el punto focal eterno de toda energía, materia en el universo de los universos. El absoluto no cualificado es el revelador, regulador y depositario de aquello que tiene al paraíso como su fuente y origen. La presencia universal del absoluto no cualificado parece ser equivalente al concepto de infinidad potencial de extensión de la gravedad, una tensión elástica de la presencia del paraíso. Este concepto nos ayuda a comprender el hecho de que todas las cosas son atraídas hacia el paraíso. La ilustración es cruda, pero sin embargo útil. También explica por qué la gravedad siempre prefiere actuar en el plano perpendicular de la masa, un fenómeno indicativo de las dimensiones diferenciales del paraíso y las creaciones que lo rodean. Yo sé que son términos y conceptos complicados para leer, complicados para entender y para discernir, pero eventualmente se va uno empezando a formar una leve idea. Y aquellos a quienes les guste la ciencia o la física o inclusive la astronomía, yo creo que este es un tema fascinante. Adelante, si hay comentarios, preguntas, o vamos al siguiente tema y le cedo la palabra a Jaime. La singularidad del paraíso. El paraíso es único en el sentido de que es el dominio del origen primordial y la meta final del destino de todas las personalidades espirituales. Aunque es cierto que no todos los seres espirituales inferiores de los universos locales están de inmediato destinados al paraíso, el paraíso no deja de ser la meta anhelada por todas las personalidades supermateriales. El paraíso es el centro geográfico de la infinidad. No es parte de la creación universal, ni siquiera parte real del eterno universo de Jabona. Comúnmente nos referimos a la isla central como perteneciente al universo divino, pero realmente no es así. El paraíso es una existencia eterna y exclusiva. La eternidad del pasado, en la eternidad del pasado, cuando el Padre Universal dio expresión infinita de su yo espiritual en el ser del Hijo Eterno, simultáneamente reveló la infinidad potencial de su yo no personal como el paraíso. Un paraíso no personal y no espiritual parece haber sido la repercusión inevitable de la voluntad y acción del Padre que eternizó el Hijo original
De este modo, el Padre proyectó la realidad en dos fases, la personal y la no personal, la espiritual y la no espiritual. La tensión entre ellas frente a la voluntad de acción del Padre y el Hijo dio existencia al actor conjunto y al universo central de mundos materiales y seres espirituales. Cuando la realidad se diferencia entre lo personal y lo no personal, el Hijo Eterno y el paraíso, no es apropiado llamar deidad a aquello que no es personal, a menos que esté cualificado de alguna manera. Las repercusiones materiales y de energía de los hechos de la deidad difícilmente podrían ser llamadas deidad. La deidad puede causar muchas cosas que no son deidad. El paraíso no es deidad. Tampoco es consciente en el sentido en que el hombre mortal podría llegar a comprender tal término. El paraíso no es ancestral de ningún ser o entidad viviente. No es un creador. La personalidad y las relaciones de mente-espíritu son transmisibles, pero el modelo original no es. Los modelos nunca son reflejos, son duplicaciones, reproducciones. El paraíso es el absoluto de los modelos originales. Fíjense ustedes por qué nos decía Pepe ahorita de los dos absolutos que ya estábamos viendo. El modelo absoluto, que es el paraíso, ¿sí? Y el absoluto no cualificado. Jabona es un mostrario de estos potenciales en la realidad. La residencia de Dios es central y eterna, gloriosa e ideal. Su hogar es el hermoso modelo para todos los mundos centros de gobierno del universo. El universo central de su morada inmediata es el modelo para todos los universos en sus ideales, su organización y su último destino. El paraíso es el centro de gobierno universal de todas las actividades de personalidad y el origen del centro de todas las manifestaciones de fuerza y espacio y energía, de fuerza, espacio y energía. Todo lo que ha sido, es ahora y aún va a ser, ha venido, viene ahora o vendrá de esta morada central de los dioses eternos. El paraíso es el centro de toda la creación, la fuente de todas las energías y el lugar de origen primordial de todas las personalidades. Después de todo, para los mortales, la cosa más importante acerca del paraíso eterno es el hecho de que esta morada perfecta del Padre Universal es el destino real y remoto de las almas inmortales, de los hijos mortales y materiales de Dios, las criaturas ascendentes de los mundos evolutivos del tiempo y el espacio. Eso es lo que somos nosotros, criaturas ascendentes. Cada mortal que conoce a Dios y que ha abrazado la carrera de hacer la voluntad del Padre, ya se ha embarcado en la larga y larguísima senda hacia el paraíso en la búsqueda de la divinidad, logro de la perfección. Y cuando un ser de origen animal llega a la presencia de Dios del paraíso, como ya lo han hecho muchos, en número incontable, habiendo ascendido de las esferas humildes del espacio. Ese logro representa la realidad de una transformación espiritual que llega a tocar los límites de la supremacía, presentado por un perfeccionador de sabiduría comisionado para este trabajo por los ancianos de los días en huesos, elaborado por Carlos García, Flor Robles y Jaime Rey. Bueno, mis queridos amigos, ahora sí, si tenemos alguna inquietud, este es un documento, yo no diría difícil, es complejo, por lo que estamos de nuevo viendo una cantidad de información que, como les decía, ¿no? Que no es discutible, no es que a mí me parece que el paraíso no es así, es que me parece que el tiempo no funciona así, que la creación no es hacia así, sino hacia allá. Aquí nos están dando información, llamémoslo técnica, cosmológica, nos están explicando hacia dónde vamos nosotros. Fíjense que nosotros conceptualmente siempre nos decía, no, es que cuando nos muramos nos vamos para el paraíso. Es una manera de decirlo muy, muy ingenua, porque no sabemos los miles de millones, así como dicen, de eones, ¿sí? Que es una palabrita que me fascina, que todavía no entiendo cuántos son eones, pero sé que es un largo de tiempo, ¿sí? Y que nos va a tomar muchísimo en ese camino de perfección. ¿Sí? Nosotros tendremos que salir paso a paso, pasamos de este estado mortal a un estado morontial, dentro del estado morontial, que es un estado intermedio, que ya no es material, pero tampoco es espiritual. Pasaremos varias etapas, pasaremos varios planetas, estaremos hasta que lleguemos a la fusión con nuestro ajustador, y ahí sí. Yo pienso que nosotros vamos a tener dos momentos de una emoción impresionante. La primera es el despertar, cuando nosotros resucitemos, ¿sí? Porque a partir de ese momento, es un miércoles, ya somos inmortales, ya de aquí para arriba, sí, pues tenemos una serie de etapas y tenemos que fusionarnos, pero ya tienes el conocimiento, y sobre todo que el conocimiento también
cambia, porque recordemos que nos morimos con una cantidad de sentidos y nos levantamos con otra cantidad de sentidos. Entonces, la forma de aprender, la capacidad, la percepción, todo, pues vamos a tener, es una cosa que es una maravilla. Después de eso, vamos a seguir progresando y nos vamos perfeccionando. Mientras más ascendemos, aún en la Morontia, vamos teniendo más disposición y más comprensión de lo que es hacer la voluntad del Padre. Vamos a comprender más las cosas que hoy, miren, si en este momento, cada vez que ustedes leen un documento, lo que decía Flor ahorita, ¿sí? Vuelve uno y le ve cosas nuevas, y vuelve uno y aprende cosas nuevas, ¿sí? Con la repetición en el estudio, donde ya uno no está cuestionando, sino profundizando, ¿sí? Aquí no se trata de, al principio uno llega con un ojo muy crítico, buscándole el quiebre al libro. Eso es un proceso de todo el mundo, ¿no? Buscando, venga, le encuentro la trampa, venga, le encuentro la mentira, venga, le encuentro que no estoy de acuerdo. Eso es una ingenuidad. La verdad es que en la medida que avanzamos, vamos es queriendo profundizar y queriendo comer de esa información, de esas mieles que nos da el libro, porque es que es indescriptible. Eso tal vez los que ya llevan un tiempo estudiando me entienden lo que quiero transmitirles, pero al principio es una información que es árida, ¿sí? Que es compleja, que es difícil de entender, pero tranquilo que eso no es al principio, es todo el tiempo, ¿sí? Eso cada vez uno, lo que pasa es que uno entendiendo cosas y se va familiarizando y deja de cuestionar bobadas, pero realmente eso es un proceso de aprendizaje que es lento y que es una cosa que requiere estudio, dedicación y oración. Mediten, oren. Mire, esto uno solo no, esto no es una cosa intelectual, ¿sí? Nosotros necesitamos realmente pegarnos de la oración, pedir guía, pedir discernimiento, entender cuál es el proceso. Y yo les prometo a ustedes que muy pronto todos vamos a estar en la etapa donde ya empieza uno a coger vuelo propio, ¿sí? Y deja de pasar esas incertidumbres y ese verano de capacidad de comprensión. No sé si ustedes tengan algún comentario. Rafael tiene la mano levantada. Hola, quería aportar para aquellas personas que tal vez no han sido curiosas de temas de astronomía. Yo particularmente soy curioso en esos temas y he podido darme cuenta, lo pueden corroborar tal vez en publicaciones y conferencias del Planetario de Madrid, dos cosas que me llaman mucho la atención porque me calzan con lo que estamos conversando el día de hoy. Cuando las sondas, y esta información la sabemos hace poco, hace relativamente pocos años no nos dábamos cuenta de la configuración de los universos y del universo, pero ya las imágenes que nos están dando las ondas que están viajando a través del universo, nos dicen que la forma del universo es efectivamente plana, lógicamente tiene cierto espesor, pero es plana y son extensiones como si fueran discos. Esa es una de las coincidencias que tenemos con lo que estamos estudiando el día de hoy. Y la otra es que efectivamente las galaxias se están alejando todas de todas. Y eso es coincidente con lo que estamos estudiando el día de hoy de la respiración del universo. Quería pues nada más aportar eso. Saludos. Gracias, Rafael. A ver ahora el tocayo Rafael. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahondando con lo que dice mi tocayo, yo también pues siempre he sido un estudiante de la ciencia. Siempre me he empapado en esos temas. Y sí, curiosamente, una de las inevitabilidades por ahí que nos hiciste el favor de compartir, Jaime, y que me encantaron, dice que la fe, o sea, la fe es necesaria y siempre lo que cree el hombre
es muchísimo más grande que lo que sabe, ¿verdad? Entonces todos tenemos un ápice, inclusive el más ferviente de los ateos tiene un ápice de fe, ¿verdad? Porque se necesita tener muchísima fe para negar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ahorita hablábamos acerca de que el universo es como una especie de dona, una especie, me lo imagino, y de hecho en el diagrama del universo de universos, el azul que tiene Flor detrás, hay una parte que es la de abajo, donde se ve efectivamente cómo es una dona y dónde está la isla del paraíso, como esa especie de agujero de esa dona y cómo se crece hacia los lados. Y todo eso se repite de una manera magistral en nuestro universo. Por ejemplo, podemos ver los frutos. Una naranja, por ejemplo, cuando está en medio, tiene esa forma toroidal. El campo magnético de la Tierra también tiene una forma toroidal, donde sale por arriba, en el norte, sale el campo magnético y entra por abajo. O sea, parece que todo parece que todo el mundo funciona, tiene repite esa forma toroidal, incluso también el gineceo de una flor, ¿no? Y también, incluso, nuestros pensamientos, nuestra forma de razonar y de concebir el mundo. Por ejemplo, se distinguen 3 formas de allegarse conocimiento, ¿no? El inductivo, que va desde lo particular hacia lo general, el deductivo, que va hacia abajo, de lo general hacia lo particular, y hay otro que es el correspondiente a la fe, que es el analógico, que es precisamente lo que nos da el crecimiento hacia los lados, como cuando arrojamos una piedrita en un lago, y es lo que nos permite el crecimiento. Es decir, si nosotros utilizamos analogías, como por ejemplo la relación que tenemos nosotros como hijos con nuestro padre biológico, pues así podemos suponer que es la relación con nuestro Padre Celestial, de agradecimiento, pues te debo todo, te debo la existencia, te debo mi respiración, te debo la vida, ¿no? Entonces, y ahondando en lo que decía Rafa, mi tocayo, que el universo es plano, efectivamente, no es que sea plano, sino porque digamos la parte del grosor es comparativamente menor a su extensión en las otras 2 dimensiones, ¿no? Por eso se le denomina plano. Pero adicionalmente a esto, se ha descubierto últimamente que en el Big Bang, cuando empezó el universo, pues todos se imaginaban un puntito, y de ahí empezó a expandirse el universo desde el puntito, y se hizo extenso el universo. Realmente ahora se ha estado descubriendo que en realidad no fue tan así, sino que de un puntito pasó inmediatamente un mini nanosegundo a convertirse en un plato. Y a partir de ahí empezó a expandirse de manera un poco más lenta. Entonces, parece que repite el patrón de la isla central del paraíso, plato, y después toda la creación subsiguiente, ¿no? O sea, como que una ramita del brócoli se parece al brócoli completo, ¿verdad? O sea, como que el origen, o como que la génesis de nuestro universo local, pues se parece al génesis de la isla central del paraíso, y después a partir de ahí toda la creación que emana de esa isla central inmaterial, ¿no? Como se nos dice. Estoy fascinado con este documento. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Luis. Sí,
en este documento y los demás yo he visto como el paraíso es el destino de todos los seres mortales del tiempo y el espacio. O sea, es a donde confluimos, es nuestra meta, por decir así, aunque dicen que todavía más allá. Ahora, yo me pregunto por los seres que no son mortales como nosotros, como el caso de Lucifer, los Melquisedec, todo eso, los arcángeles, los serafines, esos seres no conocen el paraíso, no, esa no es su meta, ellos no van para allá, porque tengo que entendido que Lucifer, su rebelión se basa porque él no creía en nada de eso. Él creía que todo eso son cuentos, que todo eso son inventos, lo que quiere decir que nunca fue, nunca lo conoció, como dicen estos reveladores que han estado ahí, que lo conocen. Entonces, mi pregunta es, estos otros seres que no son mortales como nosotros, no vienen de aquí, su meta no es el paraíso, ellos no tienen una forma de llegar allí, es lo que me pregunto. Sí, mi querido Luisito, a ver, sin adelantarme, porque ahora vemos en el documento 20, los hijos de Dios paradisíacos, vamos a ver que todas las creaciones tienen oportunidad y momentos de iniciar su carrera ascendente al paraíso, ¿sí? El caso de Lucifer no fue exactamente que no creyera, fue un caso de rebelión, ¿sí? Que él simplemente, él cogió un atajo, ¿sí? Que para qué el padre, es que si ustedes se ponen a imaginarse en toda la formación, llamemos, que necesitamos nosotros y el tiempo que nos toma poder llegar al paraíso, decía, ¿para qué? Yo puedo hacer eso más rápido y no les demos tanta información. Básicamente es un estado de rebelión, pero no es que ellos no vayan al paraíso. Todos los seres creados, ¿sí? Que son o que vienen del paraíso o que salen de mundos ascendentes, tendrán su oportunidad de llegar allá, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver en el documento 20, una gotica de paciencia. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, mis queridos amigos, si no hay más, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho por su compañía y aprovechen y miren la grabación de la reunión pasada, de la celebración, antes de que nos la sigan mochando, para que puedan disfrutarla y sobre todo tengamos presente que tenemos que tener mucho cuidado con la música que traemos para que no nos llame la atención YouTube por usar música con derechos de autor. Mil gracias por su tiempo y como siempre trataremos de poner esta misma noche la grabación. Que el Señor los bendiga. Muchas Amén, amén. Muchas bendiciones. gracias. Gracias. A todos. Feliz noche. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo.